De Nueva Tribuna, ¿qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Buenas noches. A Octavio Colis, que es Crónica Popular, Octavio. Efectivamente. Y a Gustavo Vidal, que es de Caos en la Red. Muy bien. Muy buenas. Pues el tema que vamos a tocar va a ser el tema del conflicto del mundo árabe, el Magreb, el mundo musulmán, la primavera. No sabíamos cómo definirlo, sobre todo para no herir, ya no es herir sensibilidad, sino para no caer precisamente en lo que comentaba al principio, en todo lo que es esa carga ideológica que puede llegar a tener una definición, como por ejemplo de islámico, ¿no? Y me gustaría que por lo menos dieseis vuestro punto de vista, hombre, no sobre esto, sino sobre lo que es el problema en general, que es muchísimo más amplio que lo que es una definición lingüística, me imagino, ¿no? Hombre, yo por abrir por ejemplo, fuego, ya que vamos a hablar de una zona convulsa, y aunque suene así, pues a mí me gusta más llamarlo pues Oriente Medio, Marrec, algo así. No me gusta dar esas categorías, como dices tú, ideológicas, confesionales, que realmente acaban siendo ideológicas, ¿no? Estamos hablando de una región que, para su desgracia, tiene una de las mayores importantes reservas de petróleo y de gas de todo el mundo, que además es lo que llama Brzezinski un pivote estratégico, porque además tiene todo el Golfo Pérsico, la salida de esos petróleos, y entonces es una zona que está convulsa no solo de por sí, sino que hay muchos actores que la quieren tener convulsa, ¿no? Entonces, en este sentido, para centrar o para empezar un poco el debate, yo creo que se mezcla, por lo menos en el momento actual que estamos viviendo, muchas cosas. Gente que se levanta, pero también actores externos que están interviniendo para hacer cambios de gobierno o la reordenación esa famosa de Oriente Medio que lleva intentando desde Bush padre, me acuerdo, y que ha continuado todos los presidentes de Estados Unidos de la mano de su chico mimado que es Israel. Bien, no hace falta que sigáis tampoco lo que es el orden así de herradura. Me ha gustado mucho lo que él ha dicho, ¿no? O sea, pero a mí me gusta el término primavera árabe, porque así lo puedo asociar con otoño del capitalismo, que yo creo que son los dos términos Cada uno barriendo para su casa. que van asociados, ¿no? En realidad es que toda esta zona, como él ha dicho, convulsa, yo lo entiendo que es un reflejo de lo que es la podredumbre capitalista, porque ciertamente lo que él ha dicho, que me ha gustado, repito, que tienen la desgracia de tener esas reservas de crudo, pero es que muy anteriormente, si te fijas en el caso de Egipto, que lo veremos luego, también tuvieron la desgracia de tener una potencia colonial, como era Inglaterra. Egipto es el de los primeros países que quiere ser la que quiere ser potencia emergente, como China, como Brasil, etcétera, ¿no? Inglaterra no se lo permite. Inglaterra primero le domina financieramente en 1840 y luego finalmente le interviene militarmente en 1870. De la misma manera que en el caso de India les destruían los telares y los pasaban a cuchillo, ¿no? Es decir, creo que estamos hasta ante el reflejo de lo que realmente es el capitalismo más voraz. Es tú no levantes cabeza, porque si levantas cabeza te machaco. Y tú estarás bien en la medida en que yo te pueda explotar. O sea, es el gangsterismo internacional. Y les ha tocado a ellos ahora en esta época que efectivamente tienen la desgracia de tener petróleo. Está bien, es interesante el punto de vista, porque claro, ¿cómo empezar a hablar de un tema tan complejo como es? Yo, por ejemplo, de primavera árabe me parece demasiado reciente. Es decir, me parece que es mirar solo unos acontecimientos de los cuales no estamos muy seguros lo que está sucediendo, ¿no? Ahora entraremos a analizar eso. Porque no es tan fácil ni tan prístino, ¿no? Lo que puedes abrir. Yo recuerdo que al principio, cuando yo me empecé a interesar por estos temas, quedaba el residuo del naserismo y el panarabismo laico, que es algo que ahora está absolutamente erradicado, ¿no? Es decir, ahora, por si estábamos mal con el tema de la voracidad del capitalismo esquizofrénico ya en su momento más encima, aparece ahora la figura de Alá en sus diferentes versiones chiitas, sunís y tal, que algunas de ellas absolutamente contradictorias, que suponen una carga más para el pueblo que habita en todos esos lugares. Es decir, si faltaba algo, faltaban los demonios internos, ¿no? Yo conozco, he visitado muchas veces el creciente fértil o Oriente Medio, como decías tú, Javier, y la verdad es que al principio llegas y enseguida te haces cargo de la situación, te da para escribir un libro,
luego lo piensas mejor y dices, bueno, me falta aquí, al siguiente viaje dices, bueno, un libro no, pero quizá un capítulo que podría... Y cuando ya has ido 10 veces, no tengo ni para un artículo, porque la verdad es que es muy complejo. El pasado colonial de, por ejemplo, Inglaterra y Francia está muy presente en Irak, por ejemplo. Esas fronteras absurdas que dicen que trazaba Churchill borracho por las noches, ¿no? Una línea recta que atraviesa un pedregal imposible de definir. Luego el folclorismo árabe, que también ayuda mucho, porque tampoco hay que olvidarse del folclorismo, por ejemplo, la monarquía alauita. Es un cachondeo. En Aqaba, yo visité el Museo Nacional Jordano, lo que tiene son los decorados de la película de Lawrence de Arabia, sí, ¿no? Sí. Las botas de Anthony Quinn, eso es el tesoro histórico que conserva Jordania. Y en todo ese mundo hay algo de esto, porque el querer parecerse a Occidente, hay algo ahí de un paletismo muy aprovechado por otra parte, por Occidente, y el resultado a veces es desalentador, ¿no? Florencio. Sí, yo es que creo efectivamente que está envuelto en tantos términos contradictorios, en tantas palabras y definiciones cargadas de intenciones políticas, que resulta complejo. ¿Cómo no va a ser complejo? Es una zona del mundo, una región de una enorme importancia, no solamente por el petróleo, incluso hasta anterior. La confrontación que ha habido con Occidente, por llamarlo así, ha sido secular en cierto modo. Yo no voy a ahondar en eso, pero sí en nuestro mundo más reciente, en el mundo más contemporáneo, hombre, no cabe la menor duda que las palabras que intentan definir esto como mundo islámico, como los países musulmanes, etcétera, pues tienen la intencionalidad de ocultar el núcleo central, que es el colonialismo, el control estratégico de la fuente energética principal que tiene el capitalismo moderno, que no es ninguna broma, es que, claro, es la energía, es el centro de la actividad industrial, etcétera. Entonces, claro, efectivamente, pues nos desarrollan muchas estrategias, pero tenemos esa central y otra más: colonialismo, control de los recursos energéticos vitales para el mundo, porque es la zona de mayores depósitos de petróleo, de combustible fósil, y hay otras, son los mecanismos políticos que ha empleado, por decirlo de algún modo, las grandes potencias coloniales, las grandes potencias capitalistas, si se quiere llamar así, pues tales como la división producida por el Estado de Israel, que ha sido, yo creo, que un elemento vital, y como ha sido sucesivamente el intento. Hay que recordar también el papel que ha jugado enorme, fundamental durante muchas décadas, los dos polos, la Unión Soviética, las tensiones con Estados Unidos, y cómo introducen la cuña de Israel en el año 48, si no recuerdo mal, como un instrumento realmente de división. Después está que es un mundo muy complejo, ¿verdad? Hay sunitas, hay cristianos, hay muchas cosas. Lo vamos a desentramar y vamos a empezar ahora, vamos a presentaros un vídeo sobre el reconocimiento que ha habido hace un rato quiero decir, ha habido recientemente del gobierno sirio en el exilio, que lo han reconocido varios países, bueno, 100 en concreto. Vamos a ver el vídeo, vamos a empezar a desentramar el tema de Oriente Próximo y empezamos por Siria. Vemos este vídeo. Los supuestos amigos de Siria reconocieron este miércoles a los rebeldes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad. Es nuestro corresponsal Hisham Wanous quien nos cuenta más desde Damasco. Hisham, adelante. Hola, saludos amables televidentes de Telesur. Damasco confirma que ante el fracaso de las bandas armadas en lograr avances sobre el terreno, los países que financian y promueven el terrorismo en Siria incrementan la presión política sobre las autoridades del país, donde los supuestos amigos de Siria, reunidos hoy en Marruecos, reconocieron a la coalición opositora en el exilio como representante legítimo del pueblo sirio. Una conferencia que busca también la financiación de esta coalición opositora, que además pide obtener misiles antiaéreos para derrocar al gobierno del presidente al-Assad. Al igual que las autoridades, la población civil
manifestó su repudio a esta reunión que aclara obstaculiza el diálogo nacional y abre las puertas ante la intervención externa en el país. Sobre el terreno, testigos oculares confirmaron que los terroristas cometieron una nueva masacre en la localidad de Akrab, en la provincia central de Homs, asesinando a 233 personas, entre ellas 88 menores y mujeres. Así como detonaron 3 artefactos explosivos en Damasco, 2 de ellos detrás del Palacio de Justicia, provocando la muerte de una persona, la herida de otras 10, además de ingentes daños materiales. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Adelante, estudio. Bien, tenemos aquí ahora mismo con el tema de Siria, vamos a comenzar a intentar desgranar, bajar al terreno, bajar a lo concreto, bajar a todos y cada uno de los conflictos que está habiendo en todos y cada uno de los países de la zona. Y vamos a empezar por Siria. Hemos visto el vídeo, tenemos aquí a nuestros interlocutores. ¿Qué está pasando en Siria? Pues muy brevemente, para no hacer una intervención larga, ha habido y hay una derivación del régimen basista hacia el neoliberalismo, que es lo que interesa, sin más, y a Estados Unidos, pues lógicamente le interesa romper cualquier tipo de alianza entre Irán y Siria. Por lo tanto, yo intuyo, sospecho y casi hasta tengo la clarividencia que lo que ocurre no es casual, lo que ocurre es provocado, puede que esté seguramente la mano de Washington, la mano de la CIA detrás, y aparte de eso, pues obviamente un descontento popular salvaje por el tipo de medidas que se aplican, que son las mismas medidas que nos aplican a nosotros, solo que elevado a la 10ª potencia. Bueno, es un poco discrepante, porque no se ha nombrado a Bashar al-Assad y a su monstruoso hijo. Es decir, es verdad que en un lugar como ese los conflictos tienen implicaciones de todo tipo, y en estos momentos cualquier cosa está implicada con Irán. Pero el origen del descontento popular es esta familia, que son unos salvajes, torturadores. Yo tengo algún contacto con gente de Siria que me ha pasado información que es escalofriante, pero no, como son siempre este tipo de cosas, ¿no? Pero yo discrepo cuando en el análisis no se empieza por decir Bashar al-Assad, el cabeza grande, como le llaman ellos, y su hijo, el cabeza pequeña, porque por cierto tiene un enorme parecido con el Principito español. Os habéis fijado que tiene una cabecita muy pequeña, y la gorrita además se la pone muy pequeña, parece para disimularla. Sí, tiene una cabeza muy pequeñita. Muy pequeñita, sí. Pero el padre... Vayamos al tema de que nos importa un bledo como tenga la cabeza el presidente de Siria. ¿Sí? Bueno, bien. Tienes algo más interesante que decir, pero yo creo que es importante que hablemos con el tema del satrapismo. Sí, del satrapismo. Me parece mucho más interesante hablar de quién es él como personaje, más que como figura estética, ¿no? Pues es una figura pagada por los Estados Unidos, por ejemplo, que es otra cosa. Es decir, es un individuo que recibe puntualmente todos los años un dinero que el Congreso de los Estados Unidos aparta para este individuo. Que es recibía, ¿no? Recibía. Y sigue recibiendo. Yo no lo creo. Yo sí. Bueno. Pero bueno. Yo discrepo, ¿ves? Está bien que empecemos a discrepar. Vale. Yo, por ejemplo, no voy a hacer la adhesión inquebrantable ni siquiera a nivel inquisidor. No lo decía sobre Saddam Hussein y estuve en contra de la intervención militar, y Saddam Hussein sabemos todos lo que era, no lo voy a decir tampoco. Yo creo que es mucho más complejo que eso. Evidentemente, Siria participó, por ejemplo, en la coalición que intervino en Kuwait, por ejemplo. Sabemos de las torturas, sabemos de la deriva de un régimen que en teoría era naserista o panarabista, al principio, por lo menos, toda la deriva que ha tenido hasta llegar a cotas neoliberales absolutamente. Y que ha habido un levantamiento, por supuesto que ha habido un levantamiento, pero las atrocidades son por todos los lados brutales, porque la intervención, o sea, se ha secuestrado, y de hecho yo leo muchos de los, por ejemplo, desde el Partido Comunista Sirio a actores ligados a la población cristiana que estuvieron en las primeras revueltas, actualmente no están, después de ver el salvajismo, como tú la palabra que has empleado, de esos mercenarios que entran por las fronteras, que además están adscritos la mayoría a Al-Qaeda o al salafismo militante. Se persigue no solo a los alawitas, sino a los cristianos. De hecho, yo he visto imágenes, yo sigo
intento seguir el periodismo, pero es muy difícil porque no tenemos buen periodismo. O sea, los periodistas occidentales no están desarrollando una buena labor y por otro